Vamos a ver si se aclara la garganta un poquito. Ya están entrando y conectándose nuestros amigos foristas aquí a través de nuestro Facebook Live. Yo acá tratando de aclarar un poco la garganta. Hemos cogido un polvorín de película en estos días con toda la lluvia que ha caído. Pero bueno, por aquí vamos un momento. Ya una vez ya tengamos quórum, pues comenzamos acá mi plática acá, mi breve monólogo sobre asuntos interesantes, digo, que yo estimo son interesantes y claro, los que los amigos siempre quieran escuchar. Bueno, vámonos ya formalmente y vamos directamente acá, ¿no? Saludos mis amigos, acá Andrew Álvarez desde Silver Noise en Ponce, compartiendo un ratito acá, pensando en voz alta con ustedes y mencionando asuntos por debajo del radar, lo que regularmente pues tal vez no se ve desde el punto de vista que yo lo veo, o inclusive noticias e informaciones que pues no se divulgan libremente a través de los medios de comunicación, sea en Puerto Rico por este insularismo mediático que yo tantas veces menciono y que sigo recalcando, ¿no? Aquí está. Hay una línea editorial y pues las informaciones siempre van a estar limitadas básicamente a lo común, a lo corriente o a lo mismo de todos los días, cuestión de no cambiar mucho, ¿no? La impresión y la opinión del público, es decir, manipular la opinión pública, de eso se trata esto siempre, en cualquier sistema, sea llamado democrático, sea dictatorial, sea socialista, sea capitalista, el sistema económico o social, el que esté. La política precisamente siempre está enlazada con los medios de comunicación, con las líneas editoriales y tal vez pues no la entendemos hasta que llegamos a un punto específico de comprensión en nuestras vidas donde nos permite, ¿no?, analizar esto más allá de lo aparente, que son las claves precisamente que uno tiene que buscar tratando de entender qué es el poder y por qué nos someten al poder de diferentes formas y maneras, y que a veces se hace de forma subliminal. En otras ocasiones pues nos inducen a seguir unas reglas, ¿no?, como he dicho muchas veces, ¿no?, el llamado contrato social, y dentro de este control de comunicación en el que estamos imbuidos nosotros, donde cada día más y más, ¿no?, estamos sumergidos en una era digital de transformación de conciencia. ¿Por qué de transformación de conciencia? Nada que ver con lo espiritual, simple y llanamente porque nos programan, ¿no?, nos dan unos patrones de conducta, algo que yo siempre señalo y que sigo reforzando para que las personas se pregunten el porqué de las cosas. Es tener conciencia propia y saber qué es lo que pasa alrededor de nosotros, como decimos en el campo en Puerto Rico, el meollo de la cosa. Saludos nuevamente, gracias por estar conmigo un ratito. Como ven, pues estamos un poquito afónicos, bueno, estamos este sábado con este conversatorio, así que tenemos que estar con la garganta, ¿no?, con las cuerdas vocales diáfanas, un poco de agua. Y aquí en vivo, pues comparto con ustedes algunas impresiones. Bueno, lógicamente la noticia se dio anoche, la noticia se ha estado discutiendo, tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el impeachment, ¿no?, el juicio político. El Congreso pues votó a favor, obviamente la mayoría demócratas, aunque hubo demócratas que votaron en contra, esos son obviamente fuera de la línea de partido, la disciplina de partido, y en contra del voto de los republicanos dentro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, dentro del Congreso. Todo el mundo sabe, y ya obviamente Trump se da golpes de pecho con eso, de que el Senado no va a darle paso a nada de esto. O sea, esto se queda en el Senado, así que ya no hay mucho que discutir, inclusive, ¿no?, el jefe de la mayoría republicana en el Senado de los Estados Unidos, Mitch McConnell, dijo que no, que esto no va para ningún lugar y que ellos no van a bajar, ¿no?, la línea para evaluar a un presidente y ponerle un impeachment o llevarlo a un juicio político. Que no pierdan tiempo con eso, que eso no va a cambiar los Estados Unidos y que pues esto es meramente un ejercicio fútil, un ejercicio político que han hecho los demócratas desde el punto de vista de los republicanos. El presidente Trump pues sabe que está bendecido, sabe que está protegido, que no importa lo que griten, no lo van a poder procesar. Así que aunque esto comience, se cae en el Senado. Todos sabemos que Trump lo que no sabe se lo inventa. Todos sabemos que Trump, como dicen acá los muchachos en la calle, es un farfullero, en pocas palabras. Es un cuentista, es un tipo que hace apuestas, es un tipo que juega, ¿no?, a todo lo que hace, es una persona que planifica, es un individuo con una mente fría para el negocio, para el cálculo, y que obviamente es un individuo amoral. Eso no lo discutimos nadie. Que le puede obviamente lavar el cerebro a la nación norteamericana y a muchos puertorriqueños hispanos que se creen el cuento, bueno, acá hay esos pobres ilusos, pues sí, esa gente la controla. De que tiene la economía de los Estados Unidos en su mejor momento, que tiene más bajo que nunca el desempleo de los Estados Unidos. Bueno, habrá que ver los números de Bill Clinton en su momento, ojo, inclusive los de Obama en su momento, para que usted pueda hacer una comparativa real.
Pero de que han endeudado más a los Estados Unidos, sepa usted, sea republicano o demócrata, ya en los Estados Unidos, porque acá en Puerto Rico a nadie le importa, aquí nadie vota, lo he dicho tantas veces, ni realmente hacen ninguna ejecución que no sea en una primaria de cartón acá cada 4 años, de los demócratas o los republicanos, para nada soplan, para nada viene, y a la hora de la verdad pues tampoco decide nada a favor de nosotros, nos guste o no, es una realidad que tenemos que aceptar. La situación es simple y llanamente, ¿no?, de que nosotros de acá pues vemos a un presidente que ha tenido una muy mala opinión de Puerto Rico, y no hablamos ahora de que opine mal del gobierno de Puerto Rico, porque todos aquí opinamos mal del gobierno de Puerto Rico, azules, rojos, verdes, realengos, todos siempre tenemos una crítica al gobierno de Puerto Rico porque vivimos aquí. Y máxime con los números que acaban de salir del censo, donde el 50% de la población de Puerto Rico está bajo los márgenes de pobreza, que no comparamos definitivamente ni con Mississippi, el estado más pobre de los Estados Unidos. Así que tenemos una calidad de vida paupérrima, mala, es la realidad. Vivimos del prestado, de la apariencia, de tal vez quién sabe, y de la ayuda social, del welfare. Es la verdad. De eso precisamente subsiste Puerto Rico. Y ojo, claro, lógicamente, de la llamada, ¿no?, economía informal, ¿no?, la economía del chivito por acá, la economía subterránea, la economía ilegal del tráfico de drogas, armas, tantísimas otras cosas, porque es una realidad, y el lavado de dinero en Puerto Rico. Lo sabe el FBI, lo sabe ATF, lo sabe el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo sabe el Servicio Secreto que está detrás de esos asuntos también, lo sabe todo el mundo. Por ende, esa es la información que tiene Trump y es su impresión, porque él hizo negocios en Puerto Rico, desde Tramis Universe aquí en Puerto Rico, ¿se acuerda usted?, hasta los campos de golf allá en Río Grande, quebrados y vendidos al mejor postor. O sea que acá lo conocemos de atrás, como decimos. No vamos a llevarnos engaños, se sabe cómo es el individuo, y la historial obviamente de negocios y de todo lo que ha hecho a través de su vida, pues lo plantean precisamente como una persona, primeramente no de confianza. Y es lamentable que los Estados Unidos pues haya tenido este individuo como presidente, que no tiene la figura, ni tiene el verbo, ni tiene la acción de un hombre de Estado. O sea, no representa realmente a un hombre de Estado cuando vive con la vida amenazando a todo el mundo y burlándose de los demás, como si el individuo se huyera bien, porque de verdad que parece un espantapájaro. Pero bueno, aquí no es cuestión de ver la apariencia nuestra, la de él o la de nadie, simplemente ver los hechos y los asuntos que están sucediendo. El impeachment con Trump, pues bueno, un espectáculo ahora para las primarias políticas de los Estados Unidos, porque no va a llegar ni siquiera a las elecciones, y definitivamente pues tal vez salga el tiro por la culata contra los demócratas, y tal vez esto pues recaiga, ¿no?, y toque directamente las próximas elecciones o la decisión que tomen los Estados Unidos. Si realmente el Partido Demócrata tiene la fuerza para poder desbancar al presidente Trump, para sacarlo de ahí para el 2021, no esté allá, pues bueno, lo veremos en las próximas elecciones. Acá de nuevo, los puertorriqueños observamos meramente, los puertorriqueños que están allá en los Estados Unidos, en el territorio continental, eso sí pueden votar y pueden hacer algún cambio, alguna diferencia, especialmente en la Florida y en estados donde los colegios electorales sean importantes y ellos sean un número, ¿no?, minoritario dentro de la minoría de los Estados Unidos, que pueda traer algún tipo de impacto en la decisión electoral. Pero aquí en Puerto Rico nosotros estamos a expensas de lo que se decida en Washington, a expensas del Congreso, a expensas del presidente también, porque el presidente puede obviamente detener, atrasar las ayudas, como ha sucedido en Puerto Rico con toda la situación de la recuperación después de los huracanes Irma y María. Esa ha sido la noticia en los Estados Unidos. Acá en Puerto Rico repetimos de eco, de papagayo, ¿no?, del cantazo, de rebote, porque acá pues nosotros eso realmente no lo decidimos, ni nos viene ni nos va, pues ya las decisiones sobre Puerto Rico están tomadas en Washington. Por otro lado, sí es importante señalar otros asuntos que tienen que ver con nosotros, y como dije, tengo que tener la garganta lo mejor que pueda, porque estoy este sábado 21 allá en Cafés, y voy a estar hablando de diversidad de temas. ¿Y qué voy a hablar este sábado? Bueno, muchísimas cosas. El proyecto, por ejemplo, Java Rice. Ustedes nunca han escuchado de esto, a no ser que yo lo haya hablado. Nunca nadie habla de Java Rice. Y no es porque no exista, o sea, qué sé yo, la imaginación o el talento tal vez de una fiebre de estas matutinas o de una mente febril, simple y llanamente porque aquí no se investiga. Java Rice no es otra cosa que una especie de finche, que se introdujeron a Puerto Rico de forma ilegal en la década de los 70. ¿Por qué y para qué? Bueno, no fue un experimento ambiental, no fue un experimento secreto, ni de alguna farmacéutica, y menos del Departamento de la Defensa, de los tantos que ha hecho en la isla de Puerto Rico, y que aquí la gente pues no se indigna por eso. Simplemente fue un ataque biológico, me explico, un ataque industrial. Fue la manera en que se neutralizó la primera siembra de arroz en Puerto Rico, en la zona de Arecibo, en los años 70, que era de crecimiento y de continuo, ¿no?, sustentabilidad, para que entienda.
En la década de los 70 en Puerto Rico se sembró en la zona de Arecibo arroz de alta y máxima calidad en aquel momento. Pues las industrias que no le interesaba que se produjese arroz de calidad en Puerto Rico y que pudiese ser, no, tal vez atentar contra los intereses económicos del arroz que se traía de Estados Unidos o otras partes del mundo, o de los importadores de arroz en Puerto Rico, sepa usted quién es y lo debe conocer, pues por alguna razón alguien en los Estados Unidos, allá en la Florida, que compró un embarque de casi 2.000 Java Rice. Estos precisamente finches se llaman Java Rice. ¿Por qué? Porque comen arroz elemental allá en el sudeste asiático, y los compraron, los trajeron a Puerto Rico y los soltaron en la zona de Arecibo. La gente pues obviamente ni se acuerda de eso, ni sabe de eso, pero existe algo que yo siempre señalo, que es la hemeroteca, y existen también récords del Departamento de Recursos Naturales y del Departamento de Agricultura, donde se menciona precisamente la siembra de arroz y qué fue lo que la destruyó. Precisamente la plaga de Java Rice. Alguien las introdujo y las soltó en la zona. Actualmente hay arroz sembrado en el Valle de Laja. Por no hablar del fracaso contundente que tuvo el arroz del Estado, ¿no? El que trajo Bernier, que se perdieron ahí el dinero, se perdió todo, como tanta porquería y tanta iniciativa sin cabeza, sin ser bien pensada ni organizada aquí en Puerto Rico. Se perdió el arroz allá, sembrado en Guánica. Pero tenemos obviamente el de Raytech, que está allá precisamente. ¿Dónde? Allá en el área del Valle de Lajas, que es un arroz obviamente híbrido, un arroz experimental, y que alegadamente los reportes e informes que hay sobre este arroz en particular es de alta calidad. Esta compañía, su dueño, su CEO, es un hindú y ha venido a Puerto Rico en un par de ocasiones por la enorme capacidad que tienen las tierras del suroeste de Puerto Rico, que de hecho es un área bastante seca, pero la ha inundado de agua para producir arroz de alta calidad. Obviamente una serie de híbridos de arroz. No quiero decir que sea arroz transgénico, tal vez a lo mejor hay algún experimento transgénico en esto, pero no tengo los números, los datos exactamente para determinar el tipo de semillas, si es transgénico o meramente son, como he dicho, híbridos que se han hecho de diferentes granos de arroz. Pero ha sido impactante. Ahora, en esta ocasión, usted ve que no hay Java Rice, no hay ataque de Java Rice. Y hay finches y se capturan estos finches por allá, por el área de Cabo Rojo. Yo conozco amigos míos que los atrapan y obviamente los exportan fuera de Puerto Rico. Hay gente que se dedica a eso en Puerto Rico, ¿lo sabía usted? Al igual de atrapar los famosos monos, aquellos que estaban en la isla Cueva en Laja, que se soltaron, al igual que los monos que habían allá en Sabana Seca, al igual que los monos que habían en Rupert Rose, al igual que los monos que tiene usted allá en el islote allá en Humacao. Todos esos monos que en diferentes partes, ¿no?, de la isla, en diferentes áreas, por ejemplo, cardinales de la isla de Puerto Rico, usted tiene diferentes comunidades de monos, resus y patá, y que eran experimentos médicos. Por ejemplo, que estaban allá en Laja, lo había traído la Universidad de Puerto Rico y una serie de consorcios médicos en los Estados Unidos para experimentación, y los abandonaron allí a su suerte en un callo, y estos monos cruzaron por el mangle y hasta el día de hoy tenemos esa plaga, y que se prohibió por muchos años. Sepa usted que ningún agricultor en Puerto Rico de esa región, sea Laja, Cabo Rojo, sea San Germán, Sabana Grande, etcétera, pudiese atrapar o capturar o matar estos monos, que de hecho había una persona, un doctor que daba clases en el colegio de Mayagüez, doctor Fribus, que era el único que tenía una licencia para atrapar esos monos, resus y patá. ¿Y para qué los atrapaba? Para vendérselos al Departamento de la Defensa. Sepa usted de qué se trata esto, una vez más, el laboratorio de Puerto Rico, para criar monos y de todo, para que el Departamento de la Defensa los comprara, para luego someterlos a experimentos radiológicos, es decir, de radiación, y experimentos biológicos y químicos. Y esos asuntos aquí la prensa no los trata ni con una vara larga. Esa es la diferencia de las cosas que se investigan con seriedad, profundidad, con tiempo. Vis a vis la noticia esta de todos los días y la cosa de mantenerte a ti siempre desconociendo cuáles han sido los movimientos que se han hecho en la isla de Puerto Rico y la historia desconocida de esta isla. En esta actividad, precisamente este sábado 21, próximo sábado a las 8 de la noche, en Cafés, aquí en Río Piedra, en el área de Monacillo, precisamente frente a Autoridad de Energía Eléctrica, cerca de la Interamericana y del Señorial, allí vamos a estar nosotros a las 8 de la noche, usted puede estar desde antes, desde las 7. Vamos a hablar también del proyecto Bonus, el Bonus 1. También estaba el Bonus 2, ¿no? Habían varios bonus, el Bonus 2 estaba en los Estados Unidos, y se hablaba del Bonus 3, todo eso en Estados Unidos, pero acá en Puerto Rico tuvimos un rincón a finales de la década de los 60 y principios de los 70 el Bonus 1, y ahí hablaremos de las interioridades, de los fallos y del porqué inclusive
la Marina de Guerra de los Estados Unidos tenía interés en este reactor nuclear y cómo desarrollarlo para tenerlo lógicamente en otro tipo de pequeños reactores nucleares para ser utilizados en sus submarinos de combate. Muchas cosas más que a Puerto Rico pues a nadie le dicen nada, siempre nos venden un proyecto. No, esto era para la energía eléctrica, esto fue un intento a ver si se podía abaratar los costos de energía. En una época, mi amigo y mi amiga, en una época donde definitivamente el petróleo costaba, olvídese, a 5 barriles por peso, digo, decir una exageración, pero era mucho más barato. No había los problemas, no había habido definitivamente problemas con los OPEC, con los israelitas, la guerra a los 6 días, no había pasado nada de eso, no había habido como digo yo, aquel cierre de producción para Occidente, ¿no? Todo aquel boicot que se dio de los países árabes, todo eso en aquel momento. Luego a esto también tenemos que añadirle, ¿no? En la década de los 60, el uso del fluoruro en el agua en Puerto Rico experimental. Tenemos que añadir obviamente también la sugerencia que dio Teodoro Moscoso. ¿Se acuerda usted? Bueno, estuvo a cargo de Manos a la Obra, Desarrollo Económico de Puerto Rico. Teodoro Moscoso específicamente cuando sugería que se le añadiera parte del fluoruro al agua de Puerto Rico anticonceptivos para evitar, ¿no?, el crecimiento poblacional de la isla, porque los puertorriqueños se multiplicaban como huimos. Son cosas, palabras con luz a través de la historia que hemos perdido a través de la noche del tiempo, y aquí nadie se acuerda de ese tipo de cosas. La talidomida, que es obviamente la píldora que se le daban a las mujeres que estaban embarazadas, a las primerizas, para ver si podía esto servir para disminuir el vómito, el mareo, todas esas sensaciones que le dan a la mujer, ¿no?, todos esos síntomas a las primerizas, y que no era otra cosa sino un fármaco para tratar, por ejemplo, la lepra, y que creó malformaciones, deformaciones y niños natimuertos en Puerto Rico. Vea el récord. Y ahí existe algo también que es muy importante, aparte de los archivos que podamos tener históricos en Puerto Rico, o los archivos que todavía se puedan guardar. Y explico esto para que usted lo entienda. Usted puede buscar la hemeroteca. En la Universidad de Puerto Rico, usted ve microfichas, allí va a encontrar muchas de las cosas que se publicaron en diferentes momentos de la historia de Puerto Rico, y específicamente en el siglo XX, y todas estas cosas que yo estoy mencionando, todas estas incidencias. Pero también tiene que tener cuidado con los documentos en Puerto Rico, porque muchos de ellos se botan. Por ejemplo, y yo invito a los amigos aquí para que haga exploración, para que usted vea cómo uno tiene que ver más allá de lo aparente, y como hemos dedicado 40 y pico de años a investigar lo que nadie busca porque hay más miedo que vergüenza, o meramente porque no hay intelecto para eso. Simplemente, mire, váyase allá, al lado de la base Buchanan, ¿no? Allí está el Parque Monagas, ¿no?, que pertenece al municipio de Bayamón. Y de una vuelta por allí por los polvorines. No son bunkers, aquí no son bunkers, son polvorines que están vacíos. Algunos se han preparado y se han arreglado como bunkers. De hecho, inclusive Homeland Security tiene uno allí. Dice que yo lo envíe allí para que lo visite. Vea cómo hemos buscado hasta debajo de la tierra. Allí Homeland Security está allí, búsquelo, camine por los caminos de Monagas. Va a encontrar inclusive muchos de estos polvorines un sinnúmero de muebles que han tirado de diferentes agencias de gobierno de Puerto Rico. Pero va a encontrar también un sinnúmero de documentos que son del Departamento de Justicia, del Senado de Puerto Rico, de la Cámara de Representantes, inclusive de Fortaleza, de la década de los 60, 70, 80, allí metido. Inclusive las investigaciones de jueces, de cómo se iban a nombrar jueces del Senado, todo eso yo lo he visto allí. Vaya, eso es una biblioteca expuesta que se descomponga con el tiempo. Dé la vuelta por Mónaga y me dice si me puedes mentir o no. Dé la vuelta por Mónaga y diga, ¡wow! Pero aquí nadie nunca ha hecho una investigación. Ahora a lo mejor aparece allí en vez de esto, los muchos que en la prensa ven las cosas que uno dice y después suben con disque, un reportaje especial. Cuentos chinos, no saben de qué hablan. La realidad, vaya usted, busque, de la vuelta, son muchos, va a encontrar unos cuantos, llenos de documentos, todos allí, polvorientos. Y empieza a buscar y se sabe que va a abrir los ojos así y decir, pero espérese, pero esto debería estar ¿dónde? Debería estar en una biblioteca. Debería estar esto guardado precisamente en un archivo histórico de Puerto Rico. Pero aquí, obviamente, como hay tanto analfabestia, eso lo han tirado ahí, ¿no? Esos acéfalos han tirado ahí una gran cantidad de documentación que tiene que ver con ¿qué? Con procesos de gobierno, con un sinnúmero de cosas, nombramientos políticos, nombramientos de todas clases, investigaciones criminales, inclusive récords de presidiarios, récords criminales, como he dicho, el Departamento de Justicia, la policía, todo el mundo ha tirado allí. Válgame, la realidad es que aquí nosotros estamos locos y sin idea en este país. Y son las cosas que nadie habla. Las escucha conmigo, porque no las va a escuchar con nadie más. Pero yo le digo siempre a todo el mundo dónde ir y dónde buscar. Esa es la clave. Esto no es una paja mental. Vaya y busque, verifique. Y los lugares que yo señalo, vaya y busque. Y siempre diga, mira, Andrew, varios me dijo que viniera acá. Por si le sale algún guardia palito, o por si le sale, qué sé yo, algún agente. Usted tiene derecho de ver todas esas cosas y ir por ahí.
Nadie le puede coartar su derecho, no solo de expresión, sino de movimiento en esa zona. No son zonas restringidas en estos momentos. Parque Mónaga fue parte de Buchanan, fue parte de la instalación norteamericana en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero actualmente usted puede ir allí, puede ir a correr y caminar, pues usted vaya a hacer una exploración. Y busque, saluda a los muchachos de Homeland Security allí en su búnker, da la vuelta, allí está el búnker del municipio de Bayamón, hay otro búnker también, pero también vaya directamente a estos que están llenos de papeles, que están abiertos, usted los va a ver amontonados por pilas allí enormes. Hablamos la última vez que estuve aquí de los gases, los olores objetables precisamente en el área de Mayagüez y en las escuelas de Puerto Rico. Eso es un tema recurrente que vamos a seguir discutiendo también en esta presentación que tenemos este próximo sábado 21, donde vamos a hablar de todas esas cosas y muchas, muchas más. Hay un tema que yo también hace años traté de las cosas que no se hablan en Puerto Rico, porque aquí, como dicen, supuestamente el periodismo investigativo, pues parece que no aparece por ahí. Eso es lo que a mí me preocupa, que muchas veces las personas como que esas cosas no las encuentran teniéndolas al frente. Hace muchos años, en la década de los 70 en Puerto Rico, hubo un individuo llamado Moisés Davis, muy conocido en los Estados Unidos. Moisés Davis era supuestamente un predicador, no, era un elegido de Dios, alegadamente, y tenía como seguidores a un sinnúmero de niños y niñas. Le gustaba tener menores de edad junto con él, ¿no? Y Moisés Davis tenía un movimiento que se llama Los Niños de Dios. Explore los niños de Dios. Moisés Davis plantó en Puerto Rico precisamente una de sus iglesias en la década de los 70, cuando yo estaba en la universidad, y enviaba a sus muchachas de 14 y 15 años por las calles de Puerto Rico, dizque a predicar, llevar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y no era otra cosa sino embaucar y llevar hombres precisamente a sus iglesias. Y una de las formas de predicar de Moisés Davis y de sus discípulas era el sexo. Ellos creían en el sexo libre, en el amor libre, free love, como los hippies, pero esto era amor obviamente a cambio de atrapar y traer personas con dinero, ¿no? Con capital, a su movimiento, ¿no? de libertad, o a su movimiento de prédica, cristiana e iluminada. Ese era Moisés Davis. Usted sabe que Moisés Davis tuvo que salir de los Estados Unidos y terminó ¿dónde? En Libia, con Muammar al-Gaddafi. Con Gaddafi, ahí estaba Moisés Davis y sus niñas, sus muchachitas, todas las muchachas norteamericanas que llevó. Yo no sé si se llevó alguna puertorriqueña, no hay registros de eso, pero todas aquellas niñas que llevó las utilizaban entonces como prostitutas y espías. Es decir, se las daban a dignatarios que visitaban precisamente a Libia para negociaciones políticas, diplomáticas, económicas, militares, y obviamente chantajeaban precisamente a todos estos dignatarios que iban allí a Libia. Pues Moisés Davis estuvo aquí en Puerto Rico, Moisés Davis aquí tuvo sus operaciones también, y luego terminó en Libia, como muchos otros más. O sea, aquí tuvimos el caso, por ejemplo, hablando de terrorismo en Puerto Rico, no de los macheteros, sino de Alex Lacerda, este oficial de la Marina, o es que se nos olvidó la memoria histórica. Alex Lacerda era un miembro de la Marina que trabajó para operaciones de inteligencia del Navy allá en Rupert Roads, y Alex Lacerda puso bombas en Puerto Rico. En la historia acá, pues obviamente trata de evitar o de esquivar ese tipo de asuntos o responsabilidad histórica, pero ahí estaba Alex Lacerda. Y esa es la historia. ¿Está acusado? ¿Está preso? No, señor. Como tampoco lo estuvo Cornelius Rhodes cuando experimentó con los puertorriqueños y mató más de 8 puertorriqueños de cáncer y aparentemente inoculó decenas de puertorriqueños más. Y que luego, pues, como hemos dicho, terminó trabajando para el Departamento de la Defensa en Panamá. Y en Panamá, sepa usted, sí, cuando estaba experimentando allá con gas mostaza, pues le enviaban soldados puertorriqueños de aquí. La reserva le mandaba soldados, óigame, le mandaban unidades. Le mandaban platoons, pelotones de puertorriqueños para experimentar allí en Panamá. Busque y verifique, vea si es o no es así. Hemos sido conejillos de India. Hay tantas y tantas cosas sobre lo que ha pasado en Puerto Rico y la gente no se indigna ni busca, le tienen miedo a la verdad, prefieren vivir una mentira tonta, donde lo mantengan como un vago, donde no tenga que usar la materia gris, donde tenga que estar en el confort de todos los días y aceptar lo que le indican. Usted tiene derecho y debe reclamarlo. Como ciudadano norteamericano, como ciudadano de los Estados Unidos, usted tiene derecho y tiene que obviamente exigir esos derechos a su congresista. ¿Quién es su congresista? Jennifer González. Ese es su congresista. Claro, si usted quiere ver, ¿no?, los puertorriqueños que están en el Congreso allá en los Estados Unidos, o los hijos de puertorriqueños que están en el Congreso, pues utilice a esos muchachos allá y a esas muchachas para que nos ayuden acá. Porque la realidad es que en Puerto Rico, lamentablemente, no tenemos ningún poder político para cabildear allá ni para exigir nada, y nos siguen utilizando precisamente como laboratorio sociobiológico. De esto se trata este tipo de conversatorio. Y este sábado vamos a hablar obviamente de las instalaciones de inteligencia en Puerto Rico y de todo esto que estoy mencionando aquí a profundidad. Vamos a hablar obviamente de lo que se ha interceptado acá, de las boyas que hay submarinas en Puerto Rico, de las operaciones de submarinos en Puerto Rico, de las instalaciones obviamente de satélites en Puerto Rico, de lo que la prensa no habla porque no sabe, no investiga y no tiene ni hacia dónde va, porque tal vez hay más miedo que vergüenza. Yo no sé.
La realidad es que tampoco veo a ningún político, ni siquiera de izquierda, ninguno de izquierda, dígame uno, nos callamos, uno, ninguno. El último que hizo un gesto de esto histórico, aparte de la desobediencia civil allá en Vieques, donde fueron estadistas, estadolibristas, fueron independentistas, fueron de todo, muchísima gente. Yo fui y protesté también y yo no pertenezco a ninguno, porque esos eran obviamente los derechos civiles, los derechos de la protección de la vida en Puerto Rico, aparte de los intereses económicos o militares que tengan otros, o de los alcahuetes políticos. Oiga, y oiga bien, mi amigo y mi amiga, la realidad que es que David Noriega fue el último que tuvo precisamente interés por este tipo de proyectos. Yo conocí a David Noriega, hablamos muchas veces de David Noriega. En una ocasión me comuniqué con él precisamente para reunirnos fuera allá del Capitolio para hablar en aquel momento de ciencia de la maleza, cosa que he hablado aquí, que presenté en la primera parte de este conversatorio, pasado 7 de diciembre, ciencia de la maleza, ¿no? La experimentación con marihuana, e inclusive con cocaína en Puerto Rico por el Departamento de Agricultura Federal y obviamente la DEA en la isla de Puerto Rico. ¿Usted escucha hablar de eso en la prensa? Hello, nada. Aquí no se habla nada de eso. Todo lo que pueda ser comprometedor, realmente impactante, que pueda cambiar la visión de los puertorriqueños, su autovisión y la visión histórica de este país, no se toca. Aquí lo que se toca es la misma bobería de los candidatos políticos, que ninguno sirve para absolutamente nada. Ninguno aguanta un debate de un minuto usando la materia gris. Todos son muchachos demandados. Y todos lamentablemente siguen, ¿no?, una línea ya específicamente, un programa específicamente, y todos quieren llegar a lo que quieren llegar. Mantenerse en el poder, por el poder, no por el pueblo. Así que despierta, durmiente. Te espero precisamente este sábado a las 8 de la noche en Cafés, allá en Río Piedra, la zona de Monacillo, frente a Autoridad de Energía Eléctrica, frente a los portones de Autoridad de Energía Eléctrica. Allí te espero a las 8 de la noche. Teléfono, separa tu espacio desde hoy. Ya creo que está más, 2/3 partes ya lleno. Estos son solo 60, 61 espacios más o menos lo que hay. Ya 2/3 partes se han ido ya, me ha dicho la producción. Así que el teléfono de contacto para lo que queda, 787-579-8600. Siempre el mismo teléfono, no te vas a confundir por el momento. 787-579-8600, la producción para este conversatorio Puerto Rico, Isla de Misterios. Esta es la segunda parte, este 21 de diciembre. La última parte de esto, por aquí, como he dicho, vamos a ir cada vez más y más duro. O sea, la última parte es para decapitarte. Obviamente está mucho más fuerte y mucho más impactante que la primera. La primera hablamos de Cejo Maravilla, hablamos obviamente de los macheteros, hablamos de un sinnúmero de cosas en Puerto Rico. De hecho, este sábado también vamos a hablar del yunque, vamos a hablar de otros asuntos interesantes y de los drones en Puerto Rico, el proyecto Hawk, cosas que usted ni se imagina y las va a ver volando en Puerto Rico, y que son obviamente de inteligencia y a nivel militar. No es el drone que usted compra, qué sé yo, por eBay o Amazon, por alguna tiendita por ahí. Recuerda, 787-579-8600. Te espero este sábado a las 8 de la noche. Puedes estar desde las 7 en Café. Comida excelente. Así que los espero allá, mis amigos. Y mañana estoy con el Molusco a las 4 y 5 de la tarde, allá con Molusco y los Reyes de la Punta. Y a las 10 de la noche, el programa Cumbre Nuestro. La otra realidad, a las 10 de la noche en Radio Isla 1320 AM y en cadena acá. Lo puedes ver aquí en mi Facebook Live, en Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Ahí puedes ver esto, y luego también en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Y seguiremos, ¿no?, dando información, seguiremos informando de todas las cosas más allá de lo aparente. Estaremos cada vez que se pueda, ¿no?, divulgando las cosas que nadie habla. Lo que nosotros decimos, va a ver usted que no se habla en Puerto Rico. Y eso que es de aquí. Cuando hablamos de lo de más allá de Puerto Rico, pues menos se habla todavía. Así que gracias por su apoyo. Manténganse siempre sólidos, verifiquen la información, despierta al durmiente, sé un libre pensador. Hasta la próxima, mis amigos. Y a ver qué pasa con Trump. Cuento de camino, política de Washington. No es fácil.